El capítulo 3 de DevNet habla de DevOps. Prácticamente, ¿qué es DevOps? Entonces, voy a hacer como un recorrido corto para que me entiendan, porque esto después lo voy a anclar a la parte de virtualización y a servicios. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo se manejaba antes. Entonces, antes estaba su navegador web, estaba su usuario, hace muchos años, y pues eso era muy plano. Cuando empezó el navegador web, pues obviamente uno no podía ni siquiera interactuar, ¿no? Entonces, había ya en el otro lado su servidor y en ese servidor había un webmaster, digamos una persona que se encargaba de ese servidor y se hacían las peticiones. Se hacía la petición, luego había un manejador de peticiones, eso era texto plano, indexación. Uno veía un documento y solo le salía texto. Así empezó el navegador. Luego generaba una respuesta y la enviaba. Punto. Eso era lo que, así como funcionaba, digamos, la tecnología antes, cuando empezó todo esto del Internet. En esos inicios, pues aquí vemos que, por ejemplo, el primer servidor de páginas web lo pusieron en marcha en 1990 por el CERN, prácticamente en Ginebra, Suiza. Y en 1994 permitió el acceso, digamos, a particulares y a empresas a Internet. Ahí fue cuando, digamos, se empezó a disparar 4 años después. Entonces ahí se empezó a organizar los grupos de trabajo y se creó, digamos, se crearon la parte de HTML y CSS para ir mejorando como la navegabilidad, la interacción. Además que los usuarios empezaron a aprender y también hacían cositas en ese tiempo. Pero mire, digamos como las recomendaciones y los navegadores y sus fechas, cómo empezó esa parte y cómo se hacían las peticiones. Y no estamos hablando de hace muchos años. Entonces, después siguió, pues allá, el usuario, desde el navegador web, y allá seguía su servidor. Y una persona igual, con su equipo de desarrollo webmaster, ¿cierto? Le llamaban en ese tiempo. Hacía su petición, pero resulta que se fueron multiplicando los usuarios, ¿sí? ¿Y qué pasó con el webmaster? Petición, petición, más usuarios, más peticiones, y pues obviamente ya el trabajo empezó a complicarse. Una vez llegaban todos los requerimientos, el manejador de peticiones empezaba a generar mucho más trabajo, necesitaba más equipo. Al generar más equipo, pues el señor que estaba revisando todo esto, el webmaster, tenía más trabajo. Ya no era sino un proceso uno, sino un proceso 2, un proceso 3, y se empezaron a ampliar los procesos. Al ampliar esos procesos, pues generaba las respuestas, ¿sí? Eso ya que requeriría más recurso, más espacio, obviamente, a medida que tenga más clientes, ¿sí? Y se hacía su respuesta. Hasta ahí. Pero aquí nuestro ingeniero webmaster se empezó a poner furioso, porque ¿cómo así que yo todo por lo mismo? Sí, mientras iban creciendo, siempre había una persona experta ahí y decía, pero bueno, esto se multiplica, pero yo sigo igual. Y empezaron como los problemas, ¿sí? Después aquí en la primera guerra de los navegadores, como vemos aquí, el Explorer y el Netscape prácticamente, pues en 1995 Microsoft incluyó el navegador, digamos, en Windows y también la parte, lo que se le llama el Internet Explorer. Ese fue el que empezó a arrasar con Netscape. Si ustedes ven la historia, este navegador dañó muchas compañías prácticamente, acabó por sus sistemas de búsqueda en indexación, mucha más rápida. También, pues ahí fue el crecimiento del HTML. Entonces, ya empezaron a salir con gráficos, con fórmulas, con matemáticas, pues las páginas ya un poquito más elaboradas, ¿no? Y ahí es donde se crea el archivo XML. Por eso es importante que pongan atención aquí. ¿Por qué? Porque cuando estemos hablando de formatos, nosotros vamos a entender que la data en la cual se comunican las aplicaciones o de, digamos, las peticiones de un servidor a un cliente servidor, ¿sí? Que se haga por
por un verbo, por un get, por un post, pues va a tener que utilizar formatos para que haga esa comunicación, ya no por CLI, como le decíamos, sino por HOI, que sería Interfaz Oriental Humana. Y de 1998, antes de ser comparada, digamos, con el proveedor de Internet, Netscape digamos, se creó la organización Mozilla. Ahí ya, digamos que empezó a revivir un poquito en esa lucha de guerra de navegadores, de empresas. Entonces, ¿qué seguía haciendo ahí nuestro webmaster? Cada vez había más clientes, ¿cierto? Más peticiones y seguíamos con nuestro mainframe o nuestro servidor en sitio. Manejador de peticiones, muchos procesos, generar la respuesta, enviar la respuesta, pero ya se creó otro puesto, que ya era el de servicios o procesos. Entonces ya el webmaster no podía con esa carga, digámoslo, ¿sí? Y aquí fue donde nació el desarrollador frontend y el backend, prácticamente porque se empezaron a dividir esos procesos. Primero porque se empezó a volver negocio. Entonces ya necesitaban no un servidor, sino tener diferentes servidores en diferentes sitios conectada a las 24 horas y esto se volvió ya un negocio. Bueno, inicialmente solo se prestaba el servicio, pero después ya se volvió estos procesos de servicios a negocio, se empezó a capitalizar mucho y pues ya se empezaron a generar nuevas profesiones. Entonces ya aquí nuestro amigo desarrollador inicial backend, que era el webmaster, pues ya se volvió alegre porque ya tenía compañía, ¿cierto? Y también necesitaban un especialista de base de datos. Entonces, mire que ya empezaron a medida que fue creciendo, pues digamos, todas las tecnologías, el software, las aplicaciones y también los usuarios iban cogiendo como esa práctica, pues empezaron a generar nuevas profesiones. Se iba complejizando. Bueno, en esa época, ya vamos en el año 2000, entró el reinado del Internet Explorer. Ahí fue cuando ya empezó a acabar varias compañías también y entró la parte de la web semántica. Ya se podía hacer como cositas con interactuar con las páginas web. Entonces los usuarios empezaron a crecer. En este caso ya se empezó a apostar por el XHTML, ¿sí? Y digamos que el desarrollo HTML se publicó desde más o menos por la W3C, que es la W, en el año 2000. Durante esos años, Mozilla desarrolló un nuevo navegador y empezó digamos, a convertir una alternativa no solo a ese reinado de Internet Explorer, porque duró varios años. Entonces ustedes empiezan a ver aquí cómo los navegadores que fueron manejando, digamos, toda la parte de Internet, eh, según sus fechas, fueron empezando a crecer dependiendo de las tecnologías que fueran implantando. Entonces aquí ya aparece el XML y el HTTP request, o sea, ya se hacían peticiones porque ya era interactivo. Antes uno solicitaba, indexaba y le mandaban texto. Ya cuando vino la web semántica, sí, obviamente en el 2000 ya se mejoró por muchas aplicaciones. Mire que ya empezaron a salir más aplicaciones, pero ya apareció este módulo que inclusive lo hemos traído, que es el request, que es para hacer peticiones con XML. Entonces, aquí se crean ya ambientes de producción porque esto se empezó a escalar. Entonces, ya teníamos muchos clientes, muchas peticiones y el manejador de peticiones pues seguía ahí con su servidor, pero tocaba empezar a crecer. Y el especialista de datos decía, no, ya no tenemos que empezar a tener diferentes equipos. No podemos solo tener mainframe, sino también tenemos que empezar en supercomputadoras y en CPDs, digamos que son los tres clases. ¿Por qué? Porque pues los procesos iban cambiando los servicios iban siendo diferentes. Y esos generadores de respuesta pues se estaban dando, pero se iban, era como colgando. Entonces se fueron generando diferentes servidores. Esos servidores con los servicios que ustedes estaban montando en Packet Tracer, ¿sí? Y a partir de ahí, pues el especialista de servidores se generó otra profesión. Entonces ya se está hablando porque ya no era un solo servidor o mainframe, sino eran varios. Entonces ya tuvo
que haber un especialista en servidores. También el desarrollador, para que todo esto funcione, y el de servicios o procesos. Entonces, mire cómo se iba mejorando la infraestructura, se iba mejorando las aplicaciones, los clientes iban también aportando, solicitando y exigiendo. Eso es como una, como si fuera una competencia entre clientes como en desarrolladores y todo. ¿Por qué? Porque el cliente siempre va a exigir cada vez más y va a pagar más. Y el que tenga la tecnología la va a poder hacer. Entonces es una competencia entre empresas y clientes y eso va generando como ese progreso, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra de los Navegadores ya entró el Firefox, el Firefox prácticamente a competir con el Explorer, ¿sí? Y en el 2004 se creó esa fundación Mozilla, que en los primeros años se financiaba todo gracias a Google. Aquí ya fue donde empezó a entrar Google. Y en el 2005 se bautizó con el nombre de Ajax, de ese conjunto de tecnologías, donde ya, por ejemplo, mezclaban todo lo que es XML con las peticiones HTTP, pues prácticamente, para hacerlo más interactivo. Y en el 2009, Google publicó su propio navegador, que es ¿cuál? Google Chrome. Ese fue otro que añadió la competencia. Entonces, para eso ya se crearon fue ambientes de producción. Entonces, teníamos ambientes locales y esos ambientes locales ya necesitaban formatos, ¿cierto? También, aparte de formatos, los códigos ya empezaban a generar ciertas situaciones donde se requerían los scripts de calidad. Y aquí vino los controladores de versiones, que hay muchísimos. Entre esos, JIT, está Mercurial, está GitLab y otros que ustedes pueden ver en pantalla. Por eso, a través de este recorrido que estoy haciendo, les voy diciendo cómo nosotros tenemos que empezar a trabajar primero en entornos, ¿cierto? Con ambientes locales, después con control de versiones, después con controladoras, ¿sí? Con Ansible, Kubernetes, bueno, hay varios, y para entrar a ese ambiente de desarrollo. Cuando ya estamos en el ambiente de desarrollo, pues obviamente allí le puedo colocar el QI o la preproducción o el staging, que son, digamos, tres, digamos, procesos que se pueden trabajar en ese depth, en la parte de desarrollador, ¿sí? Para sacar a producción. Entonces, mire cómo empezamos a través del avance de las tecnologías, el avance del software, el avance de la arquitectura, digamos, de hardware también el avance en el conocimiento de los clientes, porque fueron exigiendo y generando contenidos, fue generándose más empleos y más infraestructura y más aplicaciones, hasta donde ya se creció tanto que dijo el desarrollador, ya aquí nos toca hacer ambientes, toca empezar a controlar el código, toca utilizar otro tipo de tecnologías porque ya no es suficiente con lo que sabemos. Ese control de versiones es supremamente importante, ya lo van a ver en una de las próximas sesiones, van a ver JIT y cómo aplicarlo con entornos y otra vez con código. Entonces ahí mire que ya vamos a mezclar entornos, vamos a mezclar algo de Linux, vamos a mezclar algo de JIT, control de versiones, tenemos que mandar un repositorio a GitHub y fuera de eso vamos a ver el capítulo 5 o el capítulo 4, lo que nos falte de funciones y eh, o programación orientada a objetos de una vez con JIT. Entonces ahí se crean esos ambientes de producción. Entonces aquí está nuestros clientes cada vez más expertos, hacen sus peticiones, se hace su manejador de peticiones, sus procesos, genera su respuesta, sigue, digamos, habiendo esa comunicación cliente-servidor y el de servicios sigue trabajando porque cada vez sale más servicios, ¿cierto? A través de la data. ¿Qué servicios van saliendo? Que el del email, que el envío de mensajes, que el tratamiento de imágenes, que el servicio de cómputo, que el almacenamiento. O sea, esto se empezó a crecer. Entonces allí es cuando nacen las grandes compañías y se da servicios a terceros o el cloud provider que ustedes han escuchado. Y empezó a eliminar puestos de las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la infraestructura se empezó a migrar a lo que es la nube. Para ese tiempo ya estábamos en la tercera guerra de los navegadores.
entre Google Chrome y Internet Explorer, ¿sí? En el 2011, digamos que la W3C renunció al desarrollo de XHTML y se concentró en HTML5, ¿sí? Que lo publicó en el 2015. Y a finales del 2013 redujo de forma drástica el desarrollo de la web semántica, cerrando la mayoría de los grupos de trabajo. Y en estos años Google Chrome derrotó a Internet Explorer, entre otros motivos, pues debido a su creciente uso en los teléfonos móviles, porque ahí fue cuando ya Android y iOS, pues digamos que dejaron acceder a todas estas aplicaciones, ¿no? Y de hecho, de que los usuarios de Windows 7 no podían usar Edge. Entonces ahí hay una guerra en esa parte. Y eso seguía creciendo. Entonces los ambientes de crecimiento de producción ya hacían peticiones, pero ya estos manejadores y estos procesos ya no podían dar respuesta, ¿cierto? Entonces a esto se les llaman monolitos. Y de monolitos ya, por ejemplo, pasamos a algo que se llama microservicios. ¿Listo? Esto lo voy a explicar en la parte de virtualización más a fondo, pero así grosso modo para meterlo con DevOps, estoy explicando cómo fue como esa historia, ese crecimiento para llegar a DevOps. Entonces aquí cuando salieron los microservicios, ¿sí? Que son aquellos servicios que solicitan específicamente, que allá empezaron a pagar para algunos solicitudes empresariales muy precisas. Esto me permitió mejorar el rendimiento de mis recursos y mis ganancias. Pero esto fue posible gracias a Docker, porque Docker fue la tecnología que permitió hacer esta parte en containers, ¿sí? Y utilizar dentro de mi máquina otros sistemas operativos y manejar los recursos de una u otra manera, los recursos físicos, virtualizarlos y manejarlos a nivel lógico. Entonces, Docker permitió hacer esos microservicios y al permitir esos microservicios mejoró mucho los procesos y eso. Entonces, ¿qué es Docker prácticamente? Docker es una forma de estandarizada de empaquetar aplicaciones, lo que facilita a los desarrolladores el código y la creación de aplicaciones en su computadora portátil. ¿Sí? Aquí se está hablando todavía ya no del ingeniero de sistemas, sino del departamento de TI, ¿sí? Que es el que administra, protege, implementa, pues, digamos, todo lo que tiene que ver con sus tecnologías de comunicación y de datos en las empresas. Entonces, para esas ya estaba reinando Google Chrome, ¿sí? Entonces, como ustedes ven aquí en la gráfica, ya los navegadores otros, ya mucha gente lo había dejado, porque en el 2016 Chrome fue el dominante, ¿sí? Escalonó por sus tecnologías. Ellos han sido líderes en muchas tecnologías. En diciembre del 2008, Microsoft anunció futuras versiones de Edge, otra vez para comenzar la guerra que estaban basados en Chromium, que es el motor de Google Chrome. Pues ya digamos que lo que decía el ingeniero Hugo, se estaban era como uniendo estas compañías y dijeron, bueno, dejemos de pelear y más bien compartamos tecnologías y avancemos, lo que hicieron Linux con Windows. Y en septiembre del 2022, pues digamos, se publicó pues ya un entorno de ejecución de WebAssembly que permite ejecutar programas con aplicaciones independientes del navegador. Entonces, ahí está como grosso modo toda la explicación de cómo fue avanzando este tipo de tecnologías. Eso hacia la parte web, ¿sí? Pero lo que yo sí quiero que ustedes entiendan es que a nivel, como fue avanzando también la parte de cloud, los modelos o los modelos de servicios en la nube se fueron ampliando. Entonces, aquí ya no solo hay IaaS, que es infraestructura como servicio, CaaS, que es contenedores como servicio, PaaS, que es plataformas como servicio, FaaS, funciones como servicio, y SaaS, que sería software como servicio. Y estas grandes compañías se dedicaron en el mundo a acaparar todos esos servicios. Entonces, ellos tienen este modelo de la parte IT tradicional. Si ustedes vean, todo lo que está en amarillo es gestionado por el ingeniero
y todo lo que está azul es gestionado por el proveedor. Esto permitió que muchas pequeñas compañías que no tenían la plata para pagar un ingeniero de sistemas o los equipos que se necesitaban, pudieran a través de hosting o de VPS con muy bajo precio acceder a recursos supremamente costosos, servidores con buen procesamiento, fuera de esa con sistemas de seguridad. Y ellos le dicen, listo, nosotros tenemos un CPD y tenemos esas granjas de CPDs dispuestas para qué, para lo que usted necesite. Si usted no sabe nada, mire, aquí le hacemos todo. Tranquilo, usted no necesita un ingeniero. Nosotros le montamos el CPD, los servidores, el almacenamiento, le hacemos la red, todo por código. Herramienta de administración de software y sistemas operativos, los contenedores, las funciones y la aplicación. Usted lo único que tiene que hacer es usarla. Vale tanto. Ah, pero que yo tengo un ingeniero que sabe funciones. Pues listo, haga las aplicaciones y yo le entrego el resto. No, pero que yo tengo otro que sabe plataforma. Entonces, haga las aplicaciones y las funciones y yo le hago el resto. No, que yo sé contenedores. Listo, haga aplicaciones, funciones, contenedores y yo hago el resto. No, que yo tengo todo lo de infraestructura. Bueno, hágalo y yo le presto los servidores y el CPD. O hosteado. Le doy su CPD y usted hace lo que quiera con él. Monta los servidores y la red. O, pues, si quiere hasta on-prime en sitio. Entonces, mire que esta es la gama donde el 65% de las empresas después de pandemia migraron a la nube. Y es por el hecho que nosotros les decimos que ustedes tienen que ir hacia la parte de programabilidad porque todos los empleos se los están llevando estas grandes compañías y ellos no tienen un CPD. Si ellos tienen varios CPDs en una zona, por ejemplo, Amazon tiene 3 aquí en Latinoamérica y ellos hacen triangulación por si se cae uno, por si hay un terremoto en un país o algo, lo que sea de seguridad, y ellos van generando toda esa infraestructura de CPS y todo lo están virtualizando. ¿Por qué? Porque la parte física llegó a su fin. Los chips, digamos, la arquitectura, la parte hardware llegó como a lo más pequeño, no lo podemos minimizar. Ahora el software se comió al hardware. Entonces, yo les decía, en una red ya podemos virtualizar un router, en una red podemos virtualizar un switch, podemos virtualizar lo que quieran. Y para allá vamos, para redes definidas por software. Entonces, miren que a partir de ese crecimiento, las empresas no pudieron trabajar porque ya tocaba trabajar con ingenieros en nube, con ingenieros en sitio, con ingenieros de bases de datos, con ingenieros de, ahora con data science y todo lo que les estoy mostrando, con les hizo complejo. Entonces, ahorita las empresas adoptaron algo que se llama la cultura DevOps. Es una cultura, no es solo para las de software, no es solo para los de desarrolladores de software, eso lo está utilizando Bancolombia en la parte bancaria, Coca-Cola, todas las empresas lo están utilizando este tipo de cultura. ¿Sí? Y prácticamente DevOps es una cultura que mejor, digamos, de mejora continua en el desarrollo de software, pero puede ser en el desarrollo de cualquier proceso. Sí, aquí vemos. Vamos a hablar un poquito más hacia el desarrollo de software que toca el capítulo 3. DevOps tiene todo lo que tiene que ver con desarrollo, ¿sí? Por eso la inicial de developers, la inicial Dev, y Ops con el de operaciones. Y aquí está el de la parte de calidad también que se incluye. Entonces, lo que hacen es que en las empresas, el de operaciones decía, esto no es problema mío, devuélvalo al de desarrollo. El de desarrollo, no, yo ya lo probé, mande las operaciones. Y al final, el software salía a los 3 o 6 meses y el que perdiera el cliente y el dueño, pero menos el desarrollador. Entonces, esta cultura vino a trabajar en equipo, ¿sí? Y esto de DevOps, pues digamos que agrupa esas prácticas de desarrollo de software que ya están documentadas, inclusive en la parte de ITIL, ¿sí? Porque si ustedes miran allá en Inglaterra hay unos 4 o 5 libros de ITIL donde está documentada todas las prácticas, las buenas prácticas. Cuénteme, John. No, no le escucho. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer más rápido el ciclo de vida del desarrollo de software, que salga bien, con calidad y que sea rápido, ¿sí? Entonces, mire que aquí ya tiene varios, digamos, como pasos para que se cumpla esta parte de DevOps.
Listo. Entonces ustedes pueden ver aquí en las etapas. Y esto tiene que ver mucho, cuéntame, Daniel. Profe, un ingeniero DevOps, entonces, ¿qué viene haciendo? De todo un poquito. El NetDevOps es Sí. el nuevo ingeniero que trabaja en equipo y trabaja en redes. El DevOps es una cultura, ¿sí? Y aquí yo les voy a decir, les voy a explicar específicamente en dónde ustedes pueden y qué pueden hacer para que ustedes estén dentro de la cultura y no quiere decir que usted haga de todo en la cultura, ¿sí? Porque es una cultura de trabajo y por eso les digo, es en equipo. Entonces usted no puede hacer de todo un poquito, porque cuando usted hace de todo un poquito no le deja trabajo a los demás. Usted tiene que ser experto en uno o dos de los procesos, o en tres o en cuatro. Bueno, si ya estudió demasiado en todos, pero pues la idea es que ustedes tengan en cuenta esta parte del DevOps. ¿Pero será un Entonces, digamos, intermediario como entre todos o qué? no, no, mire que en esta parte existen, bueno, para poder entrar a esta parte de, de DevOps, tendríamos que también entrar en la parte de CI/CD, que prácticamente CI/CD sería CI, sería la parte de preparar código para el lanzamiento, o sea, la parte de compilación y prueba, y CD, que es integración, bueno, CI es integración continua y CD es despliegue continuo. Y ahí en el despliegue continuo viene el lanzamiento real del código y la implementación. Pero pues digamos que vamos a explicar esta partecita y ya le doy la palabra aquí a Daniel, fue el que me alzó la mano, ¿cierto? Entonces, mire que esta es la cultura de Vox organizada. Andrés, cuéntame. Entonces, también se podría considerar como, como una metodología para hacer el desarrollo o el ciclo de vida del software más rápido. No, no. Y por eso les voy a dejar claro, una cosa es la cultura y otra cosa es la metodología. Vale. Pero dentro de la cultura hay metodologías. Y este capítulo 3 nos toca esas metodologías. Entonces, mire, por ejemplo, la primera son las metodologías ágiles que está en la parte de código y construcción. Aquí es donde vamos a aplicar diferentes metodologías ágiles, ¿sí? Después viene la integración continua. Entonces, en esta parte de integración continua vienen, pues, digamos, lo que son las integraciones automáticas de un proyecto. Después viene, digamos que lo que se llama la entrega continua, ¿cierto? El continuous delivery. Y prácticamente se habla del enfoque para desarrollar el software en ciclos cortos, todo muy rápido, ¿sí? Aquí se hace la entrega rápida. Lo que yo les decía ahorita de WhatsApp, WhatsApp va haciendo 120.000 líneas de código diarias y las va lanzando. Y ya no se demoran 6 meses, 3 meses, porque eso ya no funciona así. Después viene el continuous deployment, prácticamente sería el despliegue continuo del proceso. Y pues aquí es donde los equipos de desarrollo entregan, digamos, la funcionalidad del software de forma frecuente a través de la automatización de los despliegues. ¿Sí? Aquí se utilizan muchas herramientas. Y después, pues ya viene, digamos, lo que es DevOps. Entonces, DevOps es toda esa cultura para que el código salga con calidad, que salga testeado, que salga integrado, que tenga pues su release, que tenga su deploy y su parte operacional y no lo devuelvan. Sí, es como todo este proceso. Ahora, si ustedes van a mirar, hay cantidad de herramientas. Esto es poquito para lo que hay, pero en este momento ya hay miles para cualquiera de estos procesos en DevOps. Entonces ya hay Jenkins, hay Terraform, por ejemplo, en infraestructura como código pueden utilizar Terraform. Si ustedes quieren, por ejemplo, utilizar telemetría, el pipeline, le llaman pipeline o pipeline. Aquí está el Node.js, está Docker, está Kubernetes, bueno, GitLab, todo lo que ustedes ven ahí, Puppet, bueno, cantidad de software para hacer cada proceso para que se vuelva automático. Entonces, si nosotros vamos a observar aquí esa metodología ágil, que es de las primeras partes, ustedes pueden observar que eh, hay varias. Muchas de esas metodologías vienen de Japón y esas metodologías lo que hacen es que ayudan a desarrollar unas, eh, como yo le digo, unas integraciones entre las personas para que todo fluya. Eso lo aplicó, por ejemplo, Toyota, lo aplicó todas las grandes empresas, inclusive Coca-Cola, y
Por eso son exitosas, por ese tipo de metodologías. Entre esas metodologías hay muchas, pero pues entonces vamos a hablar primero, por ejemplo, de las etapas de automatización que yo les estaba mostrando ahorita, ¿no? Entonces, en esa primera etapa donde está el código y la construcción, pues acá nos dice prácticamente que el desarrollo ágil del software envuelve un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos de software. Se refiere a los métodos de ingeniería de software basados en el desarrollo iterativo incremental. Eh, Prácticamente en esta parte podemos utilizar las metodologías Scrum. Ahí en el capítulo 3 nos explican un poquito, ahorita voy a mostrarles más o menos cuál es la metodología Scrum. También está la LEN. Está otra que se llama la XP, que es el Extreme Programming, ¿sí? O sea, programación extrema, prácticamente que es la de sacarla súper rápido el código. Y entonces aquí ya se busca, digamos, crear esa cultura ágil y un proceso sobre el cual se va a desarrollar un script automatizado y funcional sin devoluciones. Esas son las metodologías ágiles. Hay muchísimas más. Dentro del Scrum hay algo que se llama un sprint de innovación, que es el que ustedes están haciendo con su proyecto. En 4 semanas máximo, el sprint, ustedes deben primero, digamos que reunirse. Aquí está, por ejemplo, dialogar con el Product Owner. El Product Owner prácticamente es la persona del lado del cliente, si el que habla directamente, digamos que es el ingeniero de levantamiento de la información. Cuando ustedes están en la asesoría de nosotros, nosotros somos el cliente. Sí, prácticamente necesitamos el proyecto funcionando en un mes. Eso fue lo que le dijimos. Ustedes hacen su lista, ¿sí? Tienen su equipo Scrum y pues empiezan a planear. Y ese planeamiento tiene unos datos aquí como ustedes están viendo, donde el Scrum Master prácticamente que es el moderador o el que ayuda a saber digamos, cuáles son las necesidades del cliente que le está avisando al equipo de desarrollo, donde dice, bueno, yo voy a empezar a colocarlo por roles. Entonces, ¿quién es el que más sabe de electrónica? ¿Quién es el que más sabe de bases de datos? ¿Quién es el desarrollador? ¿Quién es el que va a implementar? Entonces, en este equipo, cuando nosotros en la próxima asesoría les demos una plantilla y les digamos, ustedes deben tener unos roles específicos donde diga, bueno, yo soy el experto en desarrollo, yo soy el experto en programación, yo soy el experto en investigación. Ahí empiezan a tener 1 o 2 roles cada parte de ese equipo. Y diariamente se están verificando, porque esto es de 4 semanas. Y pues ahí ya viene el producto. Entonces el equipo, el equipo Scrum, prácticamente ahí es cuando viene ese sprint. Y el producto que está saliendo constantemente, aunque sea, por ejemplo, yo lo voy a poner en un ejemplo de que la primera semana sacaron 2 sensores ya funcionales, ¿sí? Eh, y diariamente deben tener un informe de lo que van haciendo como un cronograma y ese cronograma se va cumpliendo para que entreguen el producto cada semana. Al llegar a las 4 semanas, pues ya está aquí hablando, ya digamos el producto, el, el- este que está aquí, el dueño del producto, digámoslo aquí, testeando las primeras fases y ustedes deben estar haciendo algo que se llama retrospectiva, prácticamente ahí. Entonces, mire que el Scrum lo podemos aplicar hasta 6 meses, pero dentro del Scrum podemos utilizar una metodología que se llama Sprint. Entonces, estas son metodologías ágiles y están en el capítulo 3. El Scrum se centra en equipos pequeños y autoorganizados que se reúnen diariamente durante periodos cortos y trabajan en sprint interactivos. Sí, y los sprint, es lo que yo les decía, de 2 a 4 semanas, durante el cual cada equipo asume tantas tareas, también conocidas como historias de usuario. ¿Listo? Y el retroceso, pues es el trabajo acumulado que consta de todas las características del software en una de las listas de prioridades que van ustedes mejorando. Recuerden que el software es vivo y si hay algún error, ¿ustedes qué tienen que hacer?
irlo corrigiendo, irlo mejorando a medida. Entonces, nosotros vamos explicando clases, vamos enviándoles script, vamos enseñándole, pero ustedes no pueden esperar hasta el final que termine el curso para empezar a montar su proyecto. Prácticamente, sin ustedes darse cuenta, ya están haciendo el sprint, porque ya unos fueron a comprar sus sensores, otros ya están desarrollando el código, el otro dijo, yo hago la maqueta, el otro ya está investigando, mire que ya vimos esto, que tomemos fotos, y eso es lo que hace realmente. Y por eso nosotros dijimos que se hicieran en equipos, porque lo que se viene es muy grande, ¿sí? Eso es como más o menos. Entonces, en esta parte de las metodologías ágiles está la LEN, aquí se explica en el capítulo 3, pues digamos que esta hace hincapié en la eliminación del esfuerzo desperdiciado en la planificación y ejecución. Muchas de las personas empiezan a durar mucho tiempo planificando un proyecto, ¿sí? Y eso también reduce la carga cognitiva del programador. Esta es la que aborda deliberadamente los tipos específicos de problemas, la que yo les decía extrema, prácticamente rápida, y esta que describe el desarrollo, que es la FDD, que prácticamente esa FDD significa que es como el desarrollo basado en funcionalidad, en los features que ustedes les van a preguntar, ¿sí? Bueno, ahora en este tipo de metodologías, nuestro capítulo 3 nos habla de metodologías más populares. Está la Waterfall, que es la cascada, está la Agile, está la Lean, que viene la palabra inclinarse, japonés, y pues que esas son las que nos muestra, aunque la Waterfall es paso a paso y ya no se utiliza. Prácticamente es de las más demoradas, pero en algunos casos, para algunos pequeños programas, la pueden llegar a conocer y utilizar. Y obviamente hay que tener en cuenta el ciclo de vida del desarrollo de este software. Entonces, primero, requerimientos. Usted lo han hecho en su proyecto. Segundo, el diseño. Entonces, para su diseño del software que están haciendo, pues pueden estar simulándolo, pueden estar en Python, pueden estar en Git, pueden estar con entornos, pueden hacer el diseño total. O sea, aquí se habla solo en la parte del ciclo de vida del software. ¿Sí? Yo también lo voy asociando al proyecto porque es prácticamente muy parecido. Y esta es la metodología en cascada, el waterfall, prácticamente, que es lo que va a requerir. O sea, mire que va como una escalera aquí, una cascada, por eso se llama waterfall, porque yo no puedo pasar al testing si no he cumplido con estos anteriores pasos. O sea, dependo de un paso para llegar a las de operaciones. Mientras en los otros, en otro tipo de metodologías, no necesito esa parte. Este LEN nos cuentan aquí que lo más importante es entregar lo más rápido posible pues el producto, ¿sí? Tener muy en cuenta los tiempos y que permite a los clientes proporcionar comentarios. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una comunicación constante con el cliente, porque el cliente puede cambiar los requerimientos del software. No, es que usted me dijo que hiciera esta página así, yo ya no se la cambio, no, porque pues ya no funciona así. Usted lo que tiene que es irle como montando, testeando, revisando y decir así o no, cambiándolo. Y así se trabaja hoy en día en las empresas, ¿no? No permite a los clientes cambiar de opinión, ¿sí? En algunos casos, cuando se aplica estrictamente, hay unos que dicen, no, yo contraté eso, no voy a permitir ningún cambio, ¿sí? Entonces, mire que aquí está como los pro y los contras de ese tipo de metodologías, depende cómo usted la aplique. En esta parte, lo que se busca con LEN es motivar al equipo, o sea, que cada persona tome decisiones en pro de la calidad del software. Construir integridad, prácticamente que se pueda correr todos los procesos, se puedan integrar sin ningún problema. Que cuando yo les mostraba una imagen de que alguien hace un proyecto y resultan armándolo, resulta como por partes, no, yo pongo esto, pero no tiene esa integralidad que se requiere. Y optimizar la totalidad, pues, del software, ¿no? Que sea coherente y pues que el valor del software no se vea afectado y es lo más importante, porque la competencia ahorita es brutal. Lo que yo le decía, en nube le dan a usted todos los servicios y todo lo que quiera por un precio muy económico. Entonces usted como ingeniero no tendrá chance de competir con esas empresas que tienen este tipo de metodologías y que tienen ese dinero, ¿no?
También en esta parte del software, los principios del manifiesto de las metodologías ágiles, dice prácticamente son estos 12 que están viendo en pantalla. El enfoque al cliente, aceptar el cambio y adaptarse, tener los equipos motivados, el software de trabajo, entre otros. Sí, esta es como la parte que se busca con este tipo de metodologías. Y hay un manifiesto, y ese manifiesto aplica para todas esas metodologías ágiles. En la parte de integración continua, pues aquí vemos que podemos hacer pruebas unitarias, pruebas de integración, empaquetado y revisión de código. Y pues mirar esas nuevas funcionalidades del código. Entonces a esto se le llama CI, integración continua. Y ustedes van a encontrar una cantidad de aplicaciones para integración continua. Entonces eso ya va a su gusto y dependiendo de lo que vaya a hacer. Y dependiendo de lo que yo les decía, si es PAS, IaaS, FAS, CAS. Entonces todo eso se empieza a complejizar. También vemos aquí los procesos de integración. Entonces, como en la primera parte, digamos, cómo se controla el código. ¿Sí? Confirmar si hay cambio y el código fuente tiene que estar claro. Por eso el control de versiones lo vamos a tener que utilizar en una de las próximas sesiones, porque yo tengo un código fuente y ese no se puede corromper. Prácticamente se hace una copia y se empieza a trabajar, se hace diferentes ramas, después se integra con un merge y después se verifique ya, para evitar de que se dañe el código original. Construir, o sea que ejecutar, va a compilar y hacer esas pruebas unitarias en el paso 2, en la parte de build, de construcción. Y la puesta en escena, implementar el entorno y prueba y ejecutar las pruebas y producción. Entonces, mire que esta cultura tiene muchísimas cosas. Este capítulo nos va diciendo cada fase, cómo se va haciendo. En este caso, por ejemplo, la parte de estar testeando continuamente, se utiliza el entorno de pruebas con la ayuda de Docker y containers. Entonces, cada vez que vamos pasando a un proceso de la cultura de Box, tenemos que saber más y más aplicaciones. ¿Sí? Y aquí se hacen las pruebas de aceptación de usuario. Listo, errores y todo eso. Entonces, cada proceso tiene como su ciclo y sus aplicaciones. Y el despliegue continuo, pues de aquí se hace el release. Entonces, hay gente que ya trabaja solo haciendo esta parte. Entonces, se entrega, pues, digamos que en esos ciclos cortos y se asegura que el software sea liberado y confiable, pues, para ya que funcione. ¿Qué más les digo yo? En la parte de deployment continuous, el despliegue continuo, pues prácticamente en ingeniería de software es donde frecuentemente se va haciendo esos pliegues con diferentes aplicaciones de forma ya automatizadas. Aquí ya no interviene la mano del ser humano, ya como que se tiene que hacer muy rápido. Entonces ahí hay algo que se llama los triggers, hay otras aplicaciones que van haciendo todo ese seguimiento, los, eh, los webhooks, los sockets, todo eso lo va haciendo automático, ¿sí? Para evitar que se demore o que falle, ¿no? De por sí que prácticamente todo lo que es automatización, lo que quiere es ir alejando de errores del ser humano a esos procesos y de dejarlo más bien como en la parte de monitoreo y de revisión. En la parte de monitoreo, mire que aquí vamos a trabajar esa parte de Grafana, Influx, en la parte de pipeline, de pronto como un colector, en la parte de redes, bueno, eso lo vamos a explicar más adelante en la parte de monitoreo, porque esto ya podríamos hablar en redes, en telemetría, pero en software, pues aquí se llama Continuous Monitoring, prácticamente para poder trabajar en esta parte de testear, como están viendo aquí, prevenir, seleccionar, analizar, corregir todo lo que es aquí el software. Y mire que traje esta diapositiva para que ustedes vean, dependiendo en la cultura de Box, qué podrían ustedes trabajar de aplicaciones en la parte de redes. ¿Sí? Entonces, mire que aquí también la parte de testeo de seguridad está en Nmap, Wireshark. Bueno, no hemos incluido, en otra sesión les voy a incluir todo lo de inteligencia artificial, que son muchísimas más, que inclusive podrían reemplazar a varias de estas. Pero como vamos pasito a pasito, recuerde que vamos en redes tradicionales, después estamos pasando a redes de nueva generación, después redes automatizadas. Entonces ya vamos a dar el salto
a esta parte de automatización con Jig. Ya vimos entornos, vamos a entrar a Jig. Y si ustedes ven aquí, hay caja de herramientas para DevOps, muchas. Y si ustedes buscan Landscape, hay más. Es más, ya inclusive también hay una tabla periódica donde están todas organizadas por nombres, pues esas aplicaciones. Vea, para testing por colores, para integración continua, los azules. Y aquí, por ejemplo, vemos el azul oscuro que es para configuración. Entonces aquí vemos que está Ansible. Ah, para configuración. Puppet, ¿sí? Está, por ejemplo, Sail, está Chef, Terraform, vea, para infraestructura. Entonces, mire que esta diapositiva les puede ayudar.